Shabbat Shalom, mis amados, aquí en Mahayot, Hakadi Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta segunda parte de esta meditación para el acabo de la Abacadosh. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem, Baruch Atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano, vemes botah besivano. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro reino universo, toda Rabá Abacadosh, en el Mishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, estamos en tu presencia en este lugar, hemos venido a exaltar, bendecir tu bendito nombre. Ahora te rogamos, Abacadosh, seas tú guiándonos, Abba. Sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Tomen asiento, mis amados, aquí en Mahayot. Aleluya. Nos vamos, mis amados, a Segunda de Raíz, capítulo 17, versos 5 al 23. Segunda de Raíz, capítulo 17, del verso 5 al 23. Aleluya. Y lo tenemos, Segunda de Raíz, capítulo 17, versos 5 al 23. Aleluya. Y dice la palabra, mis amados, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 5 al 23. Entonces el rey de Ashur invadió toda la tierra, avanzó sobre Shomrón y lo puso bajo sitio por 3 años. El 721 antes de la era común, en el 9º año de Oshea, el rey de Ashur capturó Shomrón. Él se llevó cautiva a Israel a Ashur, reubicándolos en Jalaj, en Jabor, en río Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían transgredido contra Yahweh, su Elohim, que los había sacado de la tierra de Mesraim, fuera del dominio de Faraón, rey de Mesraim. Ellos temieron a otros dioses, el Elim, y caminaron los estatutos de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel y por los de los reyes de Israel. Los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran correctas de acuerdo a Yahweh su Elohim. Ellos edificaron lugares altos para ellos mismos en todas sus ciudades, desde las torres de vigía hasta las ciudades fortificadas. Pusieron estatuas sagradas y postes sagrados en cualquier colina y bajo cualquier árbol frondoso, y quemaban incienso en todos los lugares altos, como las naciones que Yahweh había echado de delante de ellos, y trataban con ruajim familiares, y tallaron imágenes para provocar la ira de Yahweh. Además ellos sirvieron a los ídolos, algo que Yahweh expresamente les dijo que no hicieran. En contra de Yahweh, Yahweh les advirtió a Israel y a Judá de antemano, aún por medio de todo profeta y vidente: vuélvanse de sus caminos perversos y obedezcan mis misbot y regulaciones. De acuerdo a la Torá completa, la cual ordené a sus padres guardar, y las envié a ustedes por medio de mis siervos los profetas. No obstante, ellos rehusaron escuchar, sino que hicieron su cerviz más dura que la cerviz de sus padres. Por tanto, ellos rechazaron sus leyes, sus leyes, preceptos, su pacto, el cual él había hecho con sus padres, y las advertencias solemnes que él les había dado. En cambio, ellos caminaron en sus vanidades y se hicieron vanos, imitando a las naciones alrededor de ellos, a quienes Yahweh había ordenado a no emular.
Ellos abandonaron todos los misbod de Yahweh su Elohim. Hicieron imágenes de metal fundido, aún 2 becerros. Hicieron un Asherá, adoraron a todo el ejército de Shamaín cielo y sirvieron a Baal. Pasaron por el juego a sus hijos y hijas, y usaron la adivinación y hechicería, y decidieron hacer lo que era perverso a los ojos de Israel. Por tanto, provocándole así, Yahweh, ahora muy enfurecido con Israel, los removió de su vista, y nadie quedó, excepto la tribu de Yahudá. Solamente, sin embargo, tampoco Yahudá obedeció los misbod de Yahweh su Elohim. Más bien ellos caminaron de acuerdo a las costumbres que Israel practicaba y rechazaron a Yahweh. Sí, Yahweh llegó a aborrecer a todas las eras de Israel. Él les causó aflicción y los entregó a los saqueadores hasta que finalmente los echó de su vista. Porque Israel se rebeló contra la casa de David. Ellos hicieron a Yarobián, el hijo de Nabal, rey, y Yarobián llevó a Israel lejos de seguir a Yahweh y los hizo pecar con gran pecado. Los hijos de Israel caminaron en el ejemplo de todos los pecados de Yarobián había cometido y no se volvieron de ellos, hasta que Yahweh removió a Israel de su presencia, como él había dicho, que haría por medio de sus siervos los profetas. Así que Israel fue llevada cautiva desde su propia tierra a Ashur, y allí permaneció hasta este día. Baruch Hashem. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 8 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 8 al 20. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 8 al 20. Jehoiakim era de 18 años de edad cuando él comenzó su reinado y reinó en Jerusalén por 3 meses. El nombre de su madre era Nehushta, bronce, la hija de Natán de Jerusalén. Él hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, siguiendo el ejemplo de todo lo que había hecho su padre. Entonces los oficiales del ejército de Nebuchadnezzar, rey de Babel, marcharon sobre Jerusalén y la pusieron bajo sitio. Nebuchadnezzar mismo, rey de Babel, vino contra la ciudad cuando estaba bajo sitio. Y Jehoiakim, rey de Yehudá, salió a recibir al rey de Babel, él y su madre, y sus sirvientes, príncipes y oficiales. Y el rey de Babel lo tomó cautivo en el 8º año de su reinado. Él también se llevó de allí todos los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros del palacio real. Rompió en pedazos todos los artículos de oro que Shlomo, rey de Israel, había hecho en el templo de Yahweh, como Yahweh había dicho que sucedería. Él se llevó todos los soldados más valientes, 10,000 cautivos, también todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto los más pobres de la tierra. A Jehoiakim se la llevó a Babel. Asimismo se llevó a la madre del rey, las esposas del rey, sus eunucos y los jefes principales de la tierra en Jerusalén. El cautiverio en Babel, todos los hombres poderosos, 7,000 de ellos, tal como 1,000 artesanos y herreros, todos ellos poderosos y entrenados para la guerra, el rey de Babel se los llevó cautivos a Babel. El rey de Babel hizo a Sedequía. Sedequía era de 21 años de edad
cuando comenzó a reinar, y reinó por 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, la hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh, siguiendo el ejemplo de todo lo que había hecho Jehoiakim. Y fue por la ira de Yahweh que todas estas cosas sucedieron a Jerusalén y a Judá, hasta que él los había echado de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babel. Baruch Hashem. Mira, mis amados Ajim Hayot, en estos dos capítulos de Segunda Raíz, en sus versos encontramos la cautividad del reino del norte, 10 tribus, y la cautividad del reino del sur, 2 tribus, más los levitas y los coanim, fueron llevados a Babilonia por 70 años. Sin embargo, Israel del norte, 10 tribus, no nos dice por cuánto tiempo fue llevado, pues porque eso fue indefinido. Estas 10 tribus se perdieron porque se asimilaron a las costumbres de las naciones. Baruch Hashem. Pero lo que debemos entender, ¿por qué los exilió Hakadosh Baruj Hu de su presencia? ¿Por qué los sacó de su presencia? ¿Por qué lo alejó a un sitio más lejano? Porque habían pecado. Baruch Hashem. ¿Cuál era el pecado? La idolatría. Baruch Hashem. En ambos pueblos está la idolatría. Por eso Hakadosh Baruj Hu odia la idolatría. Por eso debemos entender también la Besurá cuando Mashiach dice, el que ama más a esposo o esposa, hijo o hija, papá o mamá, no es digno de mí, porque está surgiendo la idolatría. Ante todo debe ser primeramente Elohim, después sea la familia. Baruch Hashem. Lo que mismo Mashiach dijo también a su talmidín cuando va y le dice, maestro, deme permiso para ir a enterrar a mi padre. El maestro, ¿qué le dijo? Anda, hijito, pobrecito tu padre. No. Él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Baruch Hashem. ¿Es palabra de amor o es palabra fuerte? Baruch Hashem. ¿Qué sucedería si dijéramos ahora? ¿Qué nos dirían? ¿Cuál sería la reacción ahora si dijéramos eso? Imagínense ustedes, Baruch Hashem, el espíritu de compasión diría, ¿no? Ese Roy o ese líder no tiene corazón para su prójimo. Baruch Hashem. Entonces, ¿podríamos entender al Mashiach no tiene corazón para su pueblo? No. Tenía familiares que eran, igual que el muerto, muertos espirituales, quienes pueden dedicar a enterrarlos. Y por lo tanto, él era llamado a seguir al Mashiach y seguir haciendo la obra del Mashiach. Baruch Hashem. Tenemos registrado, mis amados, aquí en Mahayot, muy claramente cómo este pueblo se había inclinado a adorar a dioses que Elohim había prohibido. Les dijo, no, adorarán a Elohim extraños de las naciones. Pero lo primero que hicieron ellos, aún hasta ocultamente, Baruch Hashem, lo que acontecería igual en este tiempo, cosa que podemos hacerlo ocultamente. Baruch Hashem, ¿sí? Ocultamente. No necesariamente tiene que ocultarte. Puedes ocultarte de los ajim, de los ajayot. Pero para Hakadosh Baruj Hu, ni ahora ni en ese tiempo estaba oculto. El hombre pensaba que estaba haciendo ocultamente. Ese es el pensamiento del hombre. Y con ese pensamiento el hombre a sí mismo se traiciona, se engaña. Baruch Hashem. Es por eso entonces había engrosado su corazón. Pero le da la oportunidad, vuélvete a mí, regresen a mí. Y no quisieron escuchar
y los exilió a las naciones. Por eso debemos entender la Besorá, cómo se desarrolla, Baruch Hashem. Así, las bendiciones se hacen más largas y profundas. Desde la bendición externa de los bienes materiales, pasando por la bendición interpersonal de la gracia entre nosotros y los demás, hasta la más interna de todas, la shalom mental, que haga cuando sentimos que Elohim nos ve, nos escucha, nos sostiene en sus brazos eternos. Pero recuerda, Elohim advierte al pueblo de Israel que al no cumplir con la Torá, incurriría en idolatría o cualquier acto legal, serían maldecidos con persecuciones, pobreza, esterilidad, enfermedad, mortandad, ser entregado a otros sabios o a otros pueblos, ser despojado del territorio, hambre, demencia, ceguera y confusión. En tu corazón, junto con tu gran cantidad de maldiciones, levantará Elohim una nación lejana e insolente contra ti y te oprimirá severamente, la cual derrumbará tus murallas. Después de muchas angustias, finalmente quedaréis con poca gente, esparciéndote Elohim posteriormente por toda la tierra, de un lado a otro, y servirás ahí a otros Elelim que no has conocido. En estas naciones no hallarás sosiego ni reposo. Baruch Hashem. Lógicamente, al asimilar aparentemente el pueblo Reino del Norte, no pudieron para ellos haber traído shalom, pero en el mundo no hay sosiego. Baruch Hashem. El hombre vive todo totalmente afanado en las cosas seculares, de alguna otra forma. Sin embargo, Hakadosh Baruj Hu, ¿no? Dentro de todo, advierte al pueblo qué es lo que debe de hacer. Mashiach nos advierte igual qué es lo que debemos hacer nosotros. Baruch Hashem. El Mashiach está cumpliendo con lo que está profetizado, con lo que está escrito en la Torah. Por lo tanto, no hay un nuevo pacto o nuevas promesas, no. Simplemente el pacto se renovó y las promesas siguen vigentes. Baruch Hashem, o sea, los pactos y promesas dados a Abraham Avino, eso sigue vigente, también el pacto renovado de Yahshua HaMashiach. La persona puede confundirse cuando dice el antiguo pacto ya no. Pues, ¿de cuál pacto hablan? Cuando simplemente toman como pacto, no saben cuál de los pactos están hablando. Baruch Hashem, porque hay varios pactos. Hay pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel, Baruch Hashem. Y aquí cuando hablamos del pacto quebrantado por el pueblo de Israel, estamos hablando del pacto matrimonial celebrado entre Elohim e Israel en el monte Sinaí. Ese es lo que fue quebrantado. Y ese pacto es que está siendo renovado a través del Mashiach. Baruch Hashem. Eso debe estar muy claro en nosotros, mis amados, Ajim Ahayot. Aleluya. Debemos observar que esta es una de las 12 maldiciones que están bajo el castigo divino y no castigo legal humano, ya que se pueden cometer sin que las autoridades humanas lo perciban o lo condenen. Estos casos de maldiciones se basan en un intento de proteger ética y moralmente a la sociedad, para que no llegue al camino de la corrupción aceptada. Un delito que deja de serlo y se repite, se convierte en parte natural de la sociedad, produce un ramaje que hace que se desvíe la virtud, la bondad y la misma humanidad. Sociedades desviadas con este tipo de conductas tienen el destino de la desaparición, porque Elohim actúa a su manera y no permite finalmente que su mundo se convierta en el núcleo del mal.
el hombre de mente limpia y racional, es el que prevalece, y la sociedad de conducta limpia es la que prevalece. Justamente hace una gran distinción Hakadosh Baruj Hu, el mundo y el pueblo de Israel. Baruch Hashem, acuérdense que el pueblo de Israel es un pueblo escogido, y dice también Hakadosh Baruj Hu, es mi pueblo especial, o en otros versos dice, mi tesoro especial. Baruch Hashem. Vamos, mis amados, a Shemot Éxodo, capítulo 31, verso 13 al 17. Shemot Éxodo, capítulo 31, verso 13 al 17. Dice la palabra en Shemot Éxodo capítulo 31, verso 13 al 17. Dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh, quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observará el Shabbat por todas sus generaciones, por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel, para siempre. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día Él cesó de trabajar y descansó. Baruch Hashem. ¿Qué entendemos de estos versos? Que el Shabbat puede ser cambiado, que puede ser modificado, que puede ser alterado. No, mis amados. Dice que el Shabbat no puede ser alterado. Que nos dice que el Shabbat es un pacto perpetuo, una señal entre Elohim y los hijos de Israel. Baruch Hashem, cuando Hakadosh Baruj Hu dice es un pacto perpetuo, ¿quién puede cambiar? Nadie puede cambiar. Baruch Hashem, pero la humanidad sí lo cambió. Si no lo cambió, lo desechó. La palabra exacta sería lo desecharon. Porque según dice el mundo que el Shabbat es para los judíos. Baruch Hashem, pero déjame decirle, los judíos es una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de los hijos es Yahudá, que de esta tribu vienen los judíos. Y si estos mandamientos, estatutos, preceptos, así como este capítulo de Éxodo, capítulo 31, verso 13 al 17, nos habla del Shabbat, pues entonces, ¿qué hacen? Tomando las escrituras, cuando la escritura dice que primeramente debe recordar el Shabbat, debe descansar el Shabbat. ¿Por qué lo toman? Lo que les conviene y lo que no les conviene, lo desechan. Con eso, ¿nos estaremos causando la ira de Elohim? ¿Sí? Estamos causando la ira de Él. Por eso a nosotros nos advierte cómo debemos de observar el Shabbat. Baruch Hashem. Por eso estamos congregados en este lugar. Baruch Hashem. El Shabbat fue dado a los hijos de Israel de una manera especial, como una señal de haber sido escogidos
apartados, consagrados, santificados, constituye una de las señales del Brit Pacto entre Yahweh y Israel. Es parecido al anillo de casamiento. Si una mujer quita su anillo, lo tira al suelo, escapa sobre él y lo pisa, ¿qué significa? Que ya no quiere ser de su marido. Si un hijo de Israel hace melajá en Shabbat, ¿qué mensaje está dando? Desobediencia. Baruch Hashem. Entonces, va a depender de nosotros desobediencia o obediencia. Simplemente nos pone dos cosas. ¿Obedeces o desobedeces? Baruch Hashem. Ahora, si digo el Shabbat no es para nosotros, estoy enseñándoles rebelión. Ese se llama rebelarse contra las Escrituras. Cuando tú te rebelas contra las Escrituras, te estás rebelando contra Elohim mismo. Porque las Escrituras se los dio Él a través de Moshe, a través de los profetas al pueblo de Israel. Vayikra, Levíticos, capítulo 23, verso 32. Vayikra, Levíticos, capítulo 23, verso 32. Vayikra, Levíticos, capítulo 23, verso 32, dice la palabra. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo, y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta el siguiente anochecer. Baruch Hashem. Está hablando de Yom Kippur, día de la expiación, un Shabbatón completo. Baruch Hashem. Bien, pero no solamente aquí está, sino nos viene también, ¿no?, la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot también es un Shabbatón de tarde a tarde. Baruch Hashem. En la fiesta de Pesach también tenemos 2 Shabbatones. El 15 de Aviv es un Shabbatón. Y el día 21, que es el 7 días, tenemos otro Shabbatón. Baruch Hashem. Tenemos el Shabbatón después de Yom Teruah, que es también de un día de tarde a tarde. El otro Shabbatón que viene es Sukkot. Baruch Hashem. Sukkot, primer día, es un Shabbatón. El séptimo día, al octavo día, es un Shabbatón. Baruch Hashem. Aunque ahí hay 2, ¿no? Pero ahí están escritos, mis amados, aquí en Mahayot, que es tan importante entonces, cómo lo estableció los Shabbatones a Kadosh Baruj Hu. Cuando ustedes ven justamente las fiestas levíticas, en Vayikra, Levítico 23, el 1, 2 y 3 nos habla del Shabbat semanal. El Shabbat semanal está introduciendo ahí como una fiesta, una conmemoración, Baruch Hashem. Entonces, ¿cómo se puede decir que el Shabbat ya no es para nosotros? Claro, es para nosotros, porque somos Israel. Baruch Hashem. Y eso debe estar siempre en nuestra mente. Cuando estudiamos desde Bereshit, Génesis, hasta Revelaciones, en nuestra mente debe estar de que esto es para mí, porque yo soy Israel. Baruch Hashem. Ahora, evidentemente, si somos religiosos, tomamos un verso por acá, tomamos otro verso por allá. Lo que nos conviene, decimos, engañamos al mundo. Baruch Hashem, nosotros no. Nosotros tomamos tal, de Bereshit a Revelación, es Galú, toda la escritura es para Israel. Baruch Hashem. Yahweh consagró a Israel por medio del Shabbat. Esto significa que el Shabbat tiene como propósito elevarnos a un nivel espiritual más alto. Es un día para dejar de intervenir en la creación,
es reconocer al Creador como soberano. Es un día para dedicarse a la íntima relación con Yahweh, junto con la familia y la comunidad a lo que uno pertenece. Es un día para ser consagrado, apartado y elevado. Profanar el Shabbat significa tratar el Shabbat en público como los demás días de la semana. Cualquier israelita que comete ese delito merece ser condenada a muerte por un tribunal, Beit Din, de 23 jueces, en el caso de que haya sido advertido por un mínimo de 2 testigos antes de pecar. La expresión hebrea que ha sido traducida como día de completo reposo es Shabbat Shabbatón. Aquí aparecen estas 2 palabras juntas. En las otras fiestas aparece solo una de las 2, o Shabbat o Shabbatón. Vayikra 23, excepto en el día de expiación Yom Kippur, que también es un llamado Shabbat Shabbatón. Baruch Hashem. Entonces tenemos muy claro, mis amados Ajim Ahayot, ya hemos visto, ¿el Shabbat qué es? El Shabbat es un pacto, un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Y nosotros siempre vamos a guiarnos por medio de los pactos. No hay pacto que tú puedes decir, este no es para mí. No, todos los pactos son para nosotros. Y el pacto del Shabbat está surgiendo en Génesis capítulo 2. Baruch Hashem, en la creación. Eso nos muestra de que Adán y Java también reposaron en el Shabbat. Baruch Hashem, si ellos reposaron en el Shabbat, pues de ahí viene toda la humanidad. Entonces el Shabbat en sí debe estar reposando o debe estar siendo obedecido por todas las naciones, por todo el mundo, por toda la humanidad. Y el día de hoy toda la humanidad debe estar en reposo. Baruch Hashem. Bien, mis amados, pero como también dice Shaul en las cartas a los Corintios, ¿no? El adversario se presentará como un ángel, como un malach de luz, engañar a las naciones, y fue así que engañó a las naciones. Engañó con la adoración al sol. Está surgiendo en el año 333 en el concilio de Nicea por decreto del emperador romano Constantino. Baruch Hashem. Posteriormente hay otros concilios donde han sido confirmados. Y ese se convirtió después en el día domingo. Baruch Hashem. Pero en la Escritura no nos habla del día domingo. Porque si fuera el día domingo, entonces estaríamos hablando del 8º día. Baruch Hashem. No del 7º día. Nos vamos, mis amados, a Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Lee Lucas capítulo 4, verso 16, aleluya, Baruch Hashem. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Lucas capítulo 4, verso 16. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga, como de costumbre. Se puso de pie para leer. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Yahshua HaMashiach. Ya les había explicado en anterior ministración. Ve, si el pueblo judío no se congregaba en la Kehilá, en el Mishkan templo, conocido como tabernáculo, el Bet HaMikdash, estaban en las sinagogas. Ahora en ese tiempo nos muestra la Escritura varias sinagogas. Baruch Hashem. Y entonces ahí estaba justamente el Mashiach. O sea que el Mashiach tenía costumbre de estar congregado también en el Shabbat. Baruch Hashem. Y como dicen que Mashiach, el llamado Jesús, entre comillas,
vino y abolió el Shabbat por el día domingo. ¿Dónde queda eso, Baruch Hashem? Primeramente, para que quede anulado el Shabbat, tendrá que haber otro pacto que establezca como se estableció en el monte Sinaí, que esté escrito por los dedos de Yahweh, Baruch Hashem, y tal cosa no existe, Baruch Hashem, porque dice, hemos visto en Shemot Éxodo, justamente el verso 18 del capítulo 32 de Shemot Éxodo dice, escrito con las manos o con los dedos de Elohim, Baruch Hashem, y por lo tanto entonces los otros simplemente es una idea del hombre que lo cambió a su conveniencia, Baruch Hashem, pero Hakadosh Baruj Hu no. Por eso dice aquí que en Shabbat en las sinagogas estaba también Yeshua como era su costumbre. Así es que si estás trabajando los 6 días de la semana y te dedicas a jugar durante todo el Shabbat, no has cumplido con el mandamiento. El Shabbat es para dedicarse a Yahweh de una manera especial. Es un día de ir a la sinagoga o la congregación y seguir el ejemplo de nuestro maestro como están escritas. Baruch Hashem, aleluya. Nos vamos, mis amados, a Hebreos, capítulo 10, verso 25. Hebreos, capítulo 10, verso 25. Baruch Hashem. Bendito es tu nombre, Abacadosh. Hebreos, capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 25. No descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro, y hagamos esto tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Baruch Hashem. De aquel día, o sea, los finales de los tiempos. Sí, está cercano, mis amados. Ya les explicaba cómo están los tiempos en ¿cómo se llama? O las cosas en estos tiempos. Baruch Hashem, las cosas en este tiempo realmente, pues, es de mucho cuidado. Aleluya. Mira, mis amados, Ajim Hayot. Si nosotros nos ponemos un poquito a analizar las cosas que están aconteciendo ahora, ¿no? Aparentemente pensamos que estamos consumiendo, por ejemplo, alimentos producidos de la chácara. Pero, ¿cómo es su producción? Baruch Hashem. Por otro lado, justamente conversábamos, ¿no?, sobre las aves. El ave de corral, el pollo, para crecer, ¿en cuánto tiempo crece? Por ejemplo, una polla, ¿en cuánto tiempo puede poner huevos? Sin embargo, comemos pollo de las granjas, que creció ¿a qué? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo hicieron crecer en 3 meses? ¿Estamos comiendo realmente kasher? Y entonces, mis amados, igual conversábamos sobre los reses. Cuando nos habla de los reses aquí en la Torá, nos habla de reses naturales con cachos, normal, Baruch Hashem. Pero ahora hay reses que ya ni siquiera tienen cachos. Nos mostraban delante ahí, ¿cómo se llaman? Las publicaciones de los animales, sin cacho, parece algunos como se llama, como camellos,
otros como cachascanistas, imagínense, ¿no? No está esos animales naturales. Ahora dígame, cuando compramos carne roja en el mercado, ¿realmente estamos comprando carne kasher? ¿Ve? Ya estamos en problemas, mis amados. ¿Se da cuenta? Igualmente, miren, las frutas. Cuando tú vas al mercado ya no hay fruta con semilla casi. Está desapareciendo. Y de aquí a unos cuantos años más, aún los alimentos ya no van a ser, aunque todavía está produciendo la tierra, pero ahora ya no va a ser ya ni siquiera eso natural, sino van a ser transgénicos. Baruch Hashem. ¿A dónde nos está llevando todo esto? Al debacle total. Aleluya. Por eso le decían el sonido de guerras, ¿no? Pestes, etcétera, etcétera, lo que nos habla de la venida del Mashiach. Mateo 24 nos desarrolla muy claramente. Baruch Hashem. Sí, el sonido de guerras está todos los días ahí, mis amados. En esta semana, por ejemplo, aparte de Israel, Ucrania, Rusia, los de Yemen, los hutíes, Irán, etcétera, etcétera, también hubo otro entre los indios o la India y Pakistán. Baruch Hashem. Mira cómo que está comenzando el juego por ahí. Baruch Hashem. Entonces dice la Escritura, sonido de guerras, por si acaso. Pues como decía en la mañana, no estoy profetizando, sino estoy desarrollando lo que dice la Escritura y lo que está aconteciendo en este tiempo. Así que si nos reunimos en Shabbat, no estamos cumpliendo este mandamiento. Podemos reunirnos en cualquier día de la semana si queremos, pero en el Shabbat estamos obligados, ¿no?, a tener una Kodesh convocación. Hebreos capítulo 10, 25 nos dice, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas. Baruch Hashem. La reunión del Shabbat, realmente, mis amados, si ustedes hacen un estudio, un análisis, es para estudiar Torah todo el día. Baruch Hashem. Es todo el día. Aleluya. No hay canto, no hay danza por si acaso. Baruch Hashem. No hay. Baruch Hashem, no existe. Imagínate, si no, danzando ahí en la sinagoga al Mashiach. No hay tal cosa, mis amados. No. Así que no confundamos las cosas, seamos muy cuidadosos. Baruch Hashem, muy cuidadosos. Bien, el Shabbat también es para todo aquel que ha nacido del Ruach. Y es hijo de Yahweh y parte de la familia celestial. Así que todos los que han nacido de nuevo están llamados a reunirse en Shabbat. Pero alguien dirá, yo no tengo congregación, ¿dónde reunirme en Shabbat? Bueno, en primer lugar, debes tener una reunión Kodesh en tu propia familia cada Shabbat. Así que si no puedes hacer una Mikra Kodesh en la comunidad, podrás cumplir parte del mandamiento en tu familia. Sin embargo, necesitas una comunidad donde reunirte cada Shabbat. Si no hay uno donde vives, tienes dos opciones: mudarte a un lugar donde existe una comunidad o levantar una comunidad con los que Yahweh va uniendo contigo. La vida en comunidad es muy importante para el pueblo de Yahweh, como están escritas. Baruch Hashem. Es muy claro, mis amados Ajim Ahayot. Pues sí, lógico, ¿ve? Pues podríamos en algún momento de repente regresar como al principio. ¿Se acuerda, Jodara? Estábamos por los Olivos, estábamos por la Victoria, estábamos por Santa Anita, etcétera, etcétera. Nos vamos pues. Baruch Hashem. Pero no importa en el lugar que estemos, pero lo importante es estar congregados, dice aquí. Baruch Hashem, eso es muy importante, estar congregados. El pueblo de Israel judío, cuando fue llevado a Babilonia,
Pues cada Shabbat estaban reunidos a las orillas del río, bueno, el nombre se me fue, Baruch Hashem, pero cada Shabbat estaban ahí ellos, Baruch Hashem. Y aún los babilonios decían, bueno, pues cántanos, tócanos en el Shabbat. O sea, ellos querían escucharlos a ellos. Estaban en la dispersión, Baruch Hashem. ¿Por qué les pedía? Porque ahí estaban congregados ellos. Esa es la diferencia del pueblo judío en Babilonia con la diferencia del reino del norte, 10 tribus, que desapareció, porque cuando fueron llevados a Ashur, a Siria, no hay más hechos que nos pueda decir, o escrito que nos puede decir, qué hicieron ellos ahí. ¿Ve? Ellos se asimilaron muy rápidamente a esa costumbre, porque ya en la tierra prometida, ya habían ellos introducido toda la costumbre del mundo. Acuérdense de Yarobián, ¿no? ¿Qué había hecho él? Cambió las fiestas, puso sus nombres, sus propios sacerdotes del pueblo, hizo los 2 becerros, ya habían introducido toda una idolatría, Baruch Hashem, ¿ve? Y por eso nos advierte mucho sobre la idolatría también en este tiempo, evidentemente también del Shabbat, Shabbatón en las fiestas, mis amados Ajim Hayot. Seamos por eso muy cuidadosos, temerosos de lo que nos dice la Escritura. Mateo capítulo 5, versos 17 al 19. Mateo capítulo 5, versos 17 al 19. Dice la palabra en Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta lo que tenga que suceder suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de tus misbot y enseña así a otros será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. Baruch Hashem. No nos quedemos con lo que dice pequeños, ¿no? Quedémonos con el último. Baruch Hashem, enseñando realmente lo que dice la Torah. Ahora, debemos ponernos a pensar por qué el Mashiach, ¿no? Habla y dice, no piense que he venido a abolir la Torah a los profetas. Baruch Hashem. Evidentemente había un problema. Los judíos tenían el Shabbat, sí lo tenían, pero también ya habían introducido legalismos humanos. Baruch Hashem. Uno de los legalismos humanos, no nos dice la Torah, ¿no? La Torah solamente nos dice un camino de Shabbat, dice, ¿no? Ok. No nos dice, pues, las distancias realmente, cómo podemos desplazarnos. Pero sin embargo, la amada casa de Yahudá sí habían establecido de no quebrantar el Shabbat. Por eso al Mashiach, los talmidíes y sus talmidíes cuando están caminando, ¿no?, por el campo, cuando les dio hambre ellos, agarraron el trigo y comenzaron a sobarlos, a soplarlos, etc. Y los fariseos le dijeron, ¿por qué estás quebrantando el Shabbat? O sea, para ellos el coger los granos de trigo, sobarlos para sacar la cáscara y comerlos, porque después de sobar tiene que soplar para que salga ¿cómo se llama? La espiga, la cascarita, ¿no? Pues era un trabajo, así como aventar y soplar. Es un trabajo, pues dice, ¿por qué estás quebrantando el Shabbat?
Para ellos evidentemente era importante porque estaban poniéndolo un cerco el Shabbat para no quebrantar, ¿no? Aparentemente era bueno, pero estaban yendo más allá de lo que dice la Torah. Pues el Mashiach, por ejemplo, cuando les reclama, dice, si tu oveja cayera a un pozo, ¿no lo sacarías en el Shabbat de la poza? ¿Sí? O sea, ¿por qué le dice? Porque le estaba reclamando, ¿por qué estaba sanando al enfermo en Shabbat? Pero el Mashiach estaba diciéndole que la vida era tan importante del hombre, como decía ovejas que cayera a la poza, tenían que sacarlo aunque sea hacia Shabbat. Porque la vida es tan importante para Elohim, sea del hombre o sea del animal. Nos enseña, mis amados, aquí Mahayot, pues que todas las cosas creadas tienen vida. Los árboles tienen vida, las plantas tienen vida, Baruch Hashem, las flores tienen vida. Nos enseña, mis amados, aquí en Mahayot. Así, aquí dice que los hijos de Israel tienen que guardar el Shabbat. Guardar, observar, tiene que ver con una actitud de vigilancia y celo para protegerlo, de ser profanado mediante melaja. También dice que los hijos de Israel tienen que hacer un pacto perpetuo en todas sus generaciones. Este mandamiento seguirá hasta que pasen los cielos y la tierra. Nadie puede cambiarlo. Es lo que está diciendo el Mashiach. Yo no he venido a cambiar absolutamente nada. Es común decir así, ¿no? Baruch Hashem. Isaías, capítulo 56, verso 2 al verso 7. Isaías, capítulo 56, verso 2 al verso 7. Aleluya. Y dice la palabra en Isaías, capítulo 56, verso 2 al 7. Bendecido es el hombre que hace esto, y el hombre que la abrace firmemente, que guarde el Shabbat y no la profane, y se mantiene guardando la Torah. Un extranjero que se une a Yahweh no debe decir, Yahweh me separará de su pueblo. Asimismo, el eunuco no debe decir, yo soy solo un árbol seco. Así dice Yahweh al eunuco. En tanto al eunuco que guarde mi Shabbat, que escoge lo que me agrada y se mantenga firme en mi pacto, en mi casa, dentro de mis muros, yo le daré poder y un nombre, un lugar honorable, mayor que el de mis hijos e hijas. Yo le daré un nombre eterno que no será cortado. Y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no la profanan, y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Baruch Hashem. Está en la promesa del Shabbat. Y eunuco no diga que soy árbol seco, dice, ¿no? El extranjero me desecharán, no. Todos tienen opción, más bien que dice al extranjero del eunuco, que tiene un lugar privilegiado, Hakadosh Baruj Hu, Baruch Hashem, aleluya. Ahora, cuando dice esto, también podemos ir a Isaías capítulo 66, ¿no? Ahí nos dice también que los Jodes, el Shabbat, estas fiestas van a ser celebrados en el milenio. Si ahora tú no te has preparado, Baruch Hashem, ¿cómo es que puedes celebrar estas fiestas en el milenio? Ahora, esas fiestas en el milenio es en la presencia personal de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Sí que también ahora estamos en la presencia de Él,
Pero claro, no lo vemos porque su presencia es espiritual, pero allá va a ser física. Aleluya. Los hijos justos de Yahweh entre las naciones no recibieron el Shabbat como signo del pacto y por lo tanto no tienen la misma responsabilidad de guardarlo. Sin embargo, pueden y deben guardar mucho del Shabbat para obtener sus bendiciones y así santificarse para Yahweh. Baruch Hashem. Aleluya. Es verdad que hay muchas cosas aquí que no podemos hacer. Baruch Hashem. Como por ejemplo, pues en el Mishkan era la presentación de las ofrendas por el pecado, expiaciones. Baruch Hashem, todo era en Jerusalén, en el Betamigdash, en el templo, lo cual no existe y acá no se puede cumplir con muchas de esas cosas. Shemot Éxodo, capítulo 32, verso 6. Shemot Éxodo capítulo 32, verso 6. Aleluya. Shemot Éxodo capítulo 32, verso 6. Dice la palabra en Shemot Éxodo capítulo 32, verso 6. Temprano, en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y se presentaron ofrendas de shalom. Después el pueblo se sentó a comer y beber. Ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Baruch Hashem. Pues en el desierto ya está ocurriendo la rebeldía, mis amados. Primera de Corintios capítulo 10, verso 7. Primera de Corintios capítulo 10, verso 7. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 7. No sean idólatras, como algunos de ellos fueron, porque el Tanaj dice, el pueblo se sentó a comer y beber, después se levantó para entregarse a rebeldía. Baruch Hashem hace una anotación, ¿no?, precisa, Shaul a los corintios, lo que había sucedido en el desierto. Aleluya. El sincretismo religioso es muy ofensivo para Yahweh. Tomar las prácticas y las fiestas paganas y cambiar sus nombres y llamarlos como si fueran fiesta de Yahweh es una abominación para Yahweh. Esto es lo que se ha hecho con la celebración del domingo, la Navidad, la Pascua cristiana, el Día de los Enamorados y otras fiestas paganas. En lugar de seguir el orden establecido por Yahweh y la Torá, tomaron las fiestas del mundo y las llamaron Kodesh, santo. El día del Dios Sol honrado fue dado como el día del Adón, el Mashiach. La fiesta del nacimiento de Dios Sol fue cambiado por la celebración, el nacimiento de Mashiach. La fiesta babilónica de Ishtar fue llamada Semana Santa. La fiesta romana de Lupercalia fue cambiada por San Valentín, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay una grande fiesta, una grande, ¿qué te digo?, mesa tendida, ¿no?, de comida a los ídolos, Baruch Hashem, lo cual Hakadosh Baruj Hu nos dice, no sean partícipes de la idolatría, ni aún de sus comidas. Aleluya. Pues, mis amados Ajim Hayot, pues este tema evidentemente está relacionado con el pacto, por cuanto nosotros estamos dentro de los pactos. Baruch Hashem, por eso este tema. No es para los que están fuera de los pactos. Los que están fuera de los pactos no tienen por qué preocuparse. Pero nosotros sí tenemos que preocuparnos porque estamos dentro de estos pactos. Aleluya.
Shemot, Éxodo capítulo 32, verso 7. Shemot, Éxodo capítulo 32, verso 7. Shemot, Éxodo capítulo 32, verso 7. Aleluya. Y dice la palabra en Shemot, Éxodo capítulo 32, verso 7. Yahweh dijo a Moshe, desciende, apúrate, tu pueblo al que has sacado de la tierra de Mitzrayim se han vuelto corrupto. Mira, analicen el verso, mis amados. En otras palabras, es mi pueblo, Baruch Hashem, mi tesoro especial, etcétera, etcétera. Pero acá, ¿qué dice? El pueblo que tú sacaste. Ahora le hace responsable a Moshe. Aleluya. Mira, debemos entender de cómo se desarrolla estos versos. Que le dice, Yahweh dijo a Moshe, desciende, apúrate, tu pueblo, al que has sacado de la tierra de Mizraim, se ha vuelto corrupto. No dice ya mi pueblo, sino dice a Moshe, es este pueblo que tú sacaste, tu pueblo. Baruch Hashem. Mira, cuando salimos de la presencia de Él, automáticamente ya no dice, este es mi pueblo. Aleluya, no. Por eso debemos ser muy cuidadosos. La idolatría está íntimamente ligada a la infidelidad de la inmoralidad sexual. La infidelidad espiritual produce infidelidad relacional y sexual. Una cosa se deriva de la otra. La idolatría es adulterio espiritual. Baruch Hashem, lógico. El becerro de oro era una idolatría espiritual, Baruch Hashem, porque están reconociendo algo, a un animal, ¿no?, hecho a la imagen, diciendo, este es el Elim que te sacó de Mitzrayim, Israel. Imagínense tomar esta imagen cuando Elohim les había prohibido hacerse siquiera una imagen de los cielos, de la tierra, del mar, etcétera, etcétera. Aleluya. Osea capítulo 1, verso 9. Osea capítulo 1, verso 9. Dice la palabra en Osea capítulo 1, verso 9. Yahweh dijo, llámalo lo ame, no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo, y yo no seré tu Elohim. Baruch Hashem. Eso es lo que está sucediendo ya en Éxodo 32, 7. Por eso le dice a Moshe, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Mitzrayim. Pero realmente, ¿quién sacó al pueblo de Egipto? ¿No fue Elohim mismo que lo redimió? Pero sin embargo, ya dice, no, tu pueblo, le dice a Moshe. Entonces ya le dice, lo ame, no mi pueblo. O sea, si el pueblo entra en desobediencia, le dice, lo ame, tú no eres mi pueblo. Baruch Hashem. Está muy claro, entendamos de cómo se desarrollan estos versos, aleluya, Baruch Hashem, y pues aprendamos a perseverar como Él quiere, no en la forma que nosotros queremos. Para nosotros lo que pensamos puede ser bueno, pero para Elohim no. Baruch Hashem. Para el pueblo de Israel en su pensamiento surgió como una alternativa muy buena el hacer el becerro de oro. Pero para Elohim eso se llamaba idolatría. Baruch Hashem. Los líderes cristianos asumen que el nuevo pacto está realmente destinado a la iglesia cristiana, que de alguna manera ha reemplazado a Israel en el plan de Elohim. Esto no es verdad. El pacto renovado, traducido como nuevo pacto en hebreo,
Brit Hadasha. Se menciona solo una vez en la Tanaj, Jeremías capítulo 31, 31, 33. Y está dirigido explícitamente al pueblo judío israelita. Baruch Hashem. Y está confirmado estas palabras de Jeremías 31, 31 al 33, también en Hebreos capítulo 8, 8 al 12. Baruch Hashem. Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros de los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Baruch Hashem. Romanos capítulo 11, verso 28. Romanos capítulo 11, verso 28. Dice la palabra en Romanos capítulo 11, verso 28. Con respecto a las buenas noticias, ellos son enemigos por causa de ustedes. Pero con respecto a ser escogidos, ellos son amados por causa de los patriarcas. Baruch Hashem. Siempre hay dos grupos. Pero estamos hablando del pueblo de Israel por si acaso. El mundo no tiene que ver nada aquí. Cuando, por ejemplo, nos dice en Efesios, antes, ¿no?, estabas apartado de la vida nacional de Israel. Analicen lo que está diciendo. Antes estaban apartados de la vida nacional de Israel. ¿Por qué dice eso? Está hablando al reino del norte 10 tribus, porque eran Israel. Y Hakadosh Baruj Hu dijo, lo ame, no mi pueblo, te vas. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Pero por el Mashiach, ahora son acercados nuevamente a los pactos y promesas y también a ser ciudadano o conciudadano del pueblo de Israel. Otra vez regresa, pues, a su origen. Es lo que está aconteciendo ahora, Baruch Hashem. La Brit Hadasha, pacto renovado, que ha sido traducido como Nuevo Testamento, ¿no? Como vemos, ha sido tergiversado. Este es un Brit pacto con el pueblo de Israel, no en lugar de ellos. Los cristianos no judíos son hechos partícipes de la promesa de Brit pacto dadas a Israel, pero no reemplazan al pueblo Israel judía como destinatarios de los propósitos del pacto en la elección de Elohim. Baruch Hashem. ¿Por qué esto? Porque en Romanos 11 dice, Yahweh desechó a su pueblo. Ya ves, ahora somos nosotros el nuevo Israel. O sea, significa que quieren reemplazar al pueblo de Israel, lo cual no puede ser. Baruch Hashem. Por eso Shaul dice, no, yo soy simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, soy hijo de Abraham, un israelita. Baruch Hashem, él lo aclara después. Pero esto ya estaba surgiendo en el tiempo de Shaul, llamado Pablo. ¿Ven? Entonces debemos entender, mis amados, Ajem Mahayot, cuántos siglos atrás ya había surgido este tema, cuando todavía no existía ningún cristiano en ese tiempo. Acuérdense ustedes que en Antioquía,
en Hechos capítulo 11, recién está apareciendo la palabra cristiano por primera vez, según está escrito en ese versículo. Por lo tanto, antes de ese tiempo no existía un solo cristiano. Es el pueblo de Israel como nación y el pueblo judío, o la asamblea mesiánica y el pueblo judío, para ser más claros. Baruch Hashem. Romanos capítulo 11, verso 18. Romanos capítulo 11, verso 18. Y dice la palabra en Romanos capítulo 11, verso 18. Entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Baruch Hashem. ¿Qué? ¿Podemos ser mejor que la amada casa de Yahudá? Por favor. Baruch Hashem. No podemos reemplazarlo. Baruch Hashem. Podemos ser mejor o pensar mejor, o escribir mejor, hablar mejor que lo que está escrito en la Besorá. No, de ninguna manera. Baruch Hashem. Por lo tanto, lo que a nosotros nos sostiene es la raíz. Baruch Hashem. Y nosotros, no, es imposible. Baruch Hashem. ¿Y por qué se desarrolla eso? Porque el olivo silvestre fue injertado al olivo natural. No el olivo natural al olivo silvestre, cuidado. Baruch Hashem. Ahora, debemos entender también la idea, ¿no?, del olivo silvestre y el olivo natural. ¿Quién es olivo silvestre y quién es olivo natural? Baruch Hashem. ¿Quién creen que es para ustedes, mis amados, aquí en Macayot? A ver. Aleluya, Baruch Hashem, a través del Mashiach, ¿no es cierto? Bien, entonces, es verdad. Nosotros nos hemos convertido en olivo silvestre porque fuimos exiliados de las naciones, porque en el libro de Jeremías dice que las ramas fueron cortadas, Baruch Hashem, y fueron desechadas. Aleluya. Claro, fue cortada y nos mandaron al exilio. Del tiempo del 721 al año, a 2000 años de oscuridad, ¿cuántos años han pasado? Quiero, para el Shabbat que viene, es un tema para todos ustedes. Baruch Hashem. Nos vamos a Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 4. Porque los 2000 años de oscuridad comienza para el pueblo judío, por si acaso. Baruch Hashem, no para nosotros, porque para ese tiempo ya nosotros éramos gentiles. Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 4. Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 4. Y dice la palabra en Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 4. Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Siempre ese acto está en toda la Tanaj.
Baruch Hashem. Aún ahora en nuestra oración, si bien es cierto, no levantamos piedras, ¿no? Pero nuestra oración es por las 12 tribus de Israel. Baruch Hashem. Muchos se confunden y piensan que la Torah es el Brit Pacto, pero la verdad es que en la Torah está contenido el Brit Pacto. Torah no significa pacto, Torah significa instrucción, y esta palabra viene del verbo yará, que significa instruir. Baruch Hashem. Bien, mis amados, así vamos llegando al final de este Shabbat. Haya sido de gran verajot, bendición, esta porción de la Torah, mis amados, aquí en Mahayot, y que también nos lleva a reflexionar, ¿realmente estoy entendiendo el mensaje? Baruch Hashem. Mateo capítulo 15, verso 24. Mateo capítulo 15, verso 24. Dice la palabra de Mateo capítulo 15, verso 24. Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Baruch Hashem. Yeshua lo declara muy claramente. Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para el tiempo del Mashiach, evidentemente, pues las ovejas perdidas de Israel eran las 12 tribus. Porque así nos declara en Santiago 1.1 y Pedro 1.1. Baruch Hashem. Así que el Brit Hadasha es dado para el pueblo de Israel, tanto físico y espiritual, ya que el pueblo de Yahweh no solo es que crea, sino que obedezca la instrucción que es la Torah conocida como la Torah de Moshe, para así tomar la identidad hebrea. Pero la niegan porque sería hacer un cambio radical a su vida. Mas Yeshua es por el pueblo que tomará para él. Baruch Hashem. Todos los que vienen por el medio del Mashiach es del Mashiach, es parte de él. Baruch Hashem, porque es el Redentor. Pero el Mashiach pues viene también como Redentor para redimir nuestros pecados, para presentarnos a Hakadosh Baruj Hu, a Elohim de Israel, totalmente limpio y Kadosh. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Ahayot, cuando Yeshua estaba con sus talmidín en Pesach, fue el momento cuando se estableció este Brit Hadasha para todo Israel, el cual es para las dos casas de Israel y Yehudá. Tengamos perfectamente claro que Él, como Mashiach de Israel, no vino a fundar ninguna religión, ni mucho menos ninguna secta. Su misión es la redención, es con el pueblo de Israel, Yehudá más Israel. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Ahayot, pues hasta aquí esta administración para el acabo del Abacadosh. Como les explicaba, ha sido de gran bendición, pues, pero el mensaje es, mis amados, muy claro, que el Mashiach es el Redentor de Israel, nuestro Redentor. Toda la Brit Hadasha está relacionado para el pueblo de Israel, para nosotros, para estos tiempos. Lo que nos debe hacer ahora es examinarnos, Baruch Hashem, mi caminar es conforme a la voluntad de Yeshua HaMashiach. Eso debe ser nuestro examinar, Baruch Hashem, y reflexionar. Todos mis actos que hago es conforme a la voluntad de Yeshua HaMashiach. Son dos cosas diferentes por si acaso. Baruch Hashem. El pueblo de Israel, reino del norte, fue exiliado
en el año 721 hasta el día de hoy. Entonces ahora lo que los 2 días, 2000 años de oscuridad está surgiendo de la muerte del Mashiach. Pero para eso, ¿cuántos años ya estaba en la dispersión el reino del norte? Ahora hay que sumarlo eso. Baruch Hashem, ¿me dejé entender? Aleluya, Baruch Hashem. Así, mis amados, Ajim Ahayot, toda Rabá, Ajakadosh Baruj Hu, por este día maravilloso que nos ha congregado en este lugar, esforcémonos cada uno de nosotros realmente para que en todo lo que hagamos seamos o sean agradables a Ajakadosh Baruj Hu. Baruch Hashem. Pues al pueblo de Israel repetidas veces Elohim le decía, vuélvete a mí, regresa a mí, ¿no? Pero pues el pueblo de Israel no ha entendido, no obedeció, hizo oídos sordos. Cuidado con la sordera también en estos tiempos, porque justamente esta porción de la Torah nos lleva a ello. Baruch Hashem, abrir nuestros oídos, escuchar el Shema, cuando dice escúchame, Baruch Hashem, porque después del Mashiach ya no hay otra alternativa, mis amados. Baruch Hashem es el único. Y entonces debemos agarrarnos firmemente de sus manos de Él. Vamos a hacer una oración agradeciendo al Eterno de Elohim, al Elohim de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, por esta porción de la Torá que este día nos ha regalado y también nos ha hablado, nos ha exhortado, Baruch Hashem, para que enderecemos nuestros caminos, Baruch Hashem, porque seguramente ante la mirada de Hakadosh Baruj Hu, que aparentemente son rectos para nosotros, pero debe ser, ¿no?, tan torcidas, Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishengadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres. Elohai de Abraham vino, Yitzhak vino, Jacob vino. Pues tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre, eternamente, en el Vishengadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, gracias por esta porción de la Torah que nos has dado. Gracias, Padre, por abrir nuestros entendimientos. Ayúdanos a caminar delante de ti, Abacadosh, en obediencia. Ayúdanos, Abacadosh, a ser humildes delante de ti, Abba. No queremos justificarnos por nuestros actos vanos, Abacadosh. Estamos aquí, Abacadosh, para decirte que perdónanos. Perdónanos, Abacadosh, por nuestros pecados, por el pecado de tu pueblo Israel. Tú eres un Elohim tardo para la ira y grande en misericordia. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Abacadosh. Por eso te agradecemos, Abba, por tu compasión, tu misericordia para con tu pueblo Israel, para con nuestras vidas. Te entregamos este Shabbat, Abacadosh, lleno de gozo, de alegría, Abba. Agradeciéndote una vez más por esta porción de la Torá, y que sean guardados, grabados en las tablas de vuestros corazones, para ponerlos por obra y ser hacedor de tu palabra. Todo se ha hecho por Emuná, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Mis amados, ahora pasamos también a la bendición, ¿no?, al pueblo de Israel. Aleluya. Shabbat Shalom, amados Sajín, amados Ajayot, a unos minutos de la entrega del Shabbat.
Bebakashá, levanten sus manos. Los padres pongan la mano sobre los hijos. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín, Bellim, Menashe. Yevarejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yair Adonai Yahweh, Panab Beleja, Bijuneji Saga Adonai Yahweh, Panab Beleja Beashe Leja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Tefilón, Beshengador, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya. Baruch Hashem. Toda la palabra Kadosh, mis amados Ajim Hayot, vamos a hacer una oración para despedirnos, ¿no? Salimos de este lugar, más no de la presencia de Hakadosh Baruch Hu. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemesbotah besivanu. Bendito eres tú, Yahweh, Elohai nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, el Bishengador de Yahshua HaMashiach, te agradecemos por este Yom más caro de la semana y habernos congregado en este lugar Abacadosh. Ahora te entregamos este Shabbat, gozosos Abacadosh, por este día maravilloso que nos has congregado, nos has hablado, nos has exhortado, nos has instruido, Abacadosh, cómo debemos de caminar cada día de nuestra vida hasta que venga el Mashiach. Abacadosh, bendice este pueblo, Abacadosh, con la bendición, Abacadosh, de Moshe, Aarón, Abacadosh, de David, de Shlomo, Abacadosh, de Sara, Ribka, Rachel, Abacadosh, de Lea, y sea de gran verajo bendición, Abacadosh, para tu pueblo Israel, este inicio de este nuevo día, Abacadosh, de este primer día de la semana, sea de gran verajot para tu pueblo Israel, Abacadosh, sea tú derramando tu verajot, Abacadosh, en las obras que ellos inician, Abacadosh, en cada cosa que ellos emprendan, sea de gran verajot, de gran bendición, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Abacadosh. Lleven shalom, seguridad, este pueblo que está delante de ti, Abacadosh, derramando tu virajota, Abacadosh, guardando bajo tu talit el abrigo de tu amor, guardando de todo accidente de tránsito, de robo, de hurto, etcétera, etcétera, Abacadosh, y lleguen en shalom a su casa, Abacadosh. Te agradecemos una vez más, Abacadosh, por este Yom más caro de la semana. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Shabbat, mis amados, Ajim Hayot, Hakadosh Baruch Hu, los bendiga y los guarde.